Bueno, estamos con Damián Giovino, que es escritor, es periodista, es futbolero, le gusta la música, es sabinero, por lo que pude leer también, es mucho de escuchar Joaquín Sabina, y ha escrito dos libros muy importantes, que es El legado de Bielsa y un libro relacionado a uno de los grandes formadores del fútbol argentino, que es Hugo Tocari. Lo presentamos y ahí avanzamos con las preguntas y todo lo que queremos saber. Damián, ¿cómo estás? Bienvenido a Córdoba. Un gusto, muchas gracias, la verdad un placer por estar aquí con ustedes, gracias por el tiempo y por el interés, un privilegio. Bueno, Altagracia, ¿ya habías venido antes? ¿Sos de venir frecuentemente? Sí, suelo venir porque mi papá vive acá, acá en Villa Ciudad de América, bueno, y hace gran parte de su vida con su hijo, su esposa aquí en Altagracia, así que sí, ya había venido. Bueno, Córdoba es una provincia hermosa que no descubro nada, y sí, tengo un gran cariño, así que siempre que se puede vengo para estos lados. Bueno, y obviamente agradecerle a Bruno Giacomelli, que hace poquito abrió su academia de fútbol tan ansiada y tan esperada, ¿no? Por los futboleros, por los amantes del fútbol y los futbolistas también, porque son muchos los futbolistas profesionales que pasan por ahí, Bruno, ¿no? Hola, Tute, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Bueno, Bruno, estamos acá con un grande, ¿no? Un grande de verdad, periodista, escritor, ya lo dijimos, amante del fútbol, y escribió dos libros con dos técnicos que son de los más importantes que tiene el fútbol, ¿no? Seguramente, seguramente. Yo creo que no solo de nuestro país, sino de la historia, y son dos grandes formadores. Uno más inferiores y otro a nivel de élite, pero al fin, en fin, dos formadores muy importantes del fútbol. Damián, bueno, vamos a arrancar por Marcelo Bielsa. Amado y odiado a la vez, ¿no? Creo que es un 50 y 50. A ver, sí, yo creo que los argentinos, más que nada, si nos remontamos al Mundial 2002, ¿no? Pero la cabeza que tiene Bielsa, yo creo que de las pocas en el mundo que hay. Sí, no, totalmente. Creo que eso fue un poco lo que me ha inspirado. Quizás siempre, uno obviamente, a medida que pasa el tiempo, esto que marcas vos, yo creo que lo que genera Bielsa es ese fanatismo u odio. Ninguna de las dos cosas está buena. Uno sí, cuando es más chico, quizás tiene la tendencia a fanatizar o a idolatrar más a ciertos personajes. Después, cuando vas creciendo, obviamente vas encontrando más matices para analizarlo objetivamente, pero sí, a mí siempre desde chico Marcelo me generó una gran admiración. Primero, pues es un personaje único, singular, le guste a quien no le guste, o sea, al que no le gusta te va a decir que es un personaje singular y te va a decir las cosas que no le gusta, y al que le gusta te va a decir que es un personaje único y todas las cosas que admira, pero claramente es un personaje que en donde está deja una marca indeleble, no solamente en lo futbolístico, sino en lo social. Cuando uno analiza su paso por el Bilbao, por Chile, por el Marsella, generó casi una revolución social, y eso es muy difícil de lograr, ¿no? Es muy difícil de lograr, sobre todo a través del fútbol, que si bien es muy pasional y demás, no deja de ser un deporte, un juego. Entonces yo creo que en ese sentido es lo que más a mí me ha motivado a escribir. No tanto sobre él en sí, como hablamos fuera de cámara, ¿no? De decir que nació en Rosario, que era de una familia acomodada, que son todas cosas, sino del legado, ¿no? Que al fin y al cabo es lo único que perdura el tiempo. Las personas pasan, dejan de existir y demás, y lo que queda es la obra. Entonces yo un poco apunté a eso, a ir rememorando el paso por cada club, por cada país, hablando con un montón de entrenadores que fueron jugadores de él o que no, pero que sin embargo tienen un gran arraigo con su idea, que han tomado cosas de él, hablar mucho en lo que no coinciden, justamente lo que te decía antes, no fanatizar y endiosar muchas cosas que muchos entrenadores que lo han tenido, como Berizzo, Pochettino, etcétera, que hay muchas cosas en las que se diferencian, pero todos te remarcan de que sin dudas ha sido un personaje que, para bien o para mal, la gran mayoría, 90-85% para bien. Después tenés algunos como Crespo, que ahora salió del circo, y no tengo dudas que seguro debe haber muchos que no han tenido una buena experiencia con él, pero en general es una persona que no pasa inadvertida, que es una marca muy profunda, y eso no es fácil de lograr, sobre todo en un ámbito como el del fútbol. Son pocos los que dejan realmente una marca, un legado, como es el título del libro, ¿no? ¿Con qué te has ido encontrando? ¿Cómo fue el comienzo del libro? Porque obviamente uno puede conocer a Bielsa, conoce por ahí, los que estamos en el periodismo, por ahí podemos ir un poquito más, ¿no? Pero ¿con qué te has ido encontrando a medida que has ido entrevistando a estos personajes?
No, la verdad que muy enriquecedor. Yo también lo que siempre remarco es, sería muy mezquino de mi parte y poco inteligente, por ejemplo, estar sentado al lado de Gallardo y hablar de otra persona nada más. O sea, me parece que obviamente si bien hay un disparador, después es una charla futbolera aprovechando en este caso Gallardo sea quien sea. Entonces se habla de fútbol en general, obviamente con una línea madre, que es esto, ¿no? Aquellos jugadores que hoy son entrenadores y que han tomado cosas de él, pero bueno, la verdad que es muy enriquecedor, fue muy enriquecedor el poder charlar con muchos entrenadores, cada uno con su librito, y creo que es un poco lo que uno transmitió, ¿no? a los lectores, ¿no? Lo que te dicen. Yo siempre digo, es un libro, no es que uno se saca mérito ni mucho menos, pero es un libro, digamos, sencillo, que son charlas futboleras, entrevistas, son muchas, hay más de 45 personajes, obviamente no es que estoy diciendo que uno fue logrando con paciencia, por ejemplo, ahora que está tan bien visto aquí en Argentina, a mí siempre me generó mucha admiración Gustavo Quintero. Yo me acuerdo que lo entrevisté cuando estaba en Ecuador, en la selección de Ecuador, hace muchos años. Tenías que esperar a que él venga, que te diga, che, mirá que voy tal día, poder combinar la predisposición de él. Entonces, bueno, todo ese proceso creo que uno pudo humildemente hacerlo que se refleje en las páginas. Entonces el lector cuando lo lee creo que siente esa cercanía, y ese es un libro abierto de aprendizaje futbolero, donde uno simplemente intentó darle el espacio que no siempre sucede, como hablábamos antes, ¿no? La rapidez, la inmediatez de los medios, donde, bueno, 15 minutos hablemos de tal cosa, poder hablar páginas y páginas con diferentes entrenadores. Creo que eso está muy bueno. Y después, bueno, todas las cosas graciosas, anecdóticas, si se quiere, ¿no? De anécdotas con Marcelo, y bueno, que obviamente son muy jocosas en cada lugar. No solamente hay entrenadores o futbolistas, sino dirigentes como Raúl Gámez, el presidente de Vélez, Harold May Nichols, que era el presidente de la Federación de Chile que lo llevó, gente de México. Bueno, es un poco un popurrí de diferentes personalidades que bueno, que es entrar un poco sí en la figura de Marcelo, pero después es sumamente abarcativo, ¿no? Hay que seguirlo, Marcelo Bielsa, a veces, ¿no? Va un poco más allá de lo que por ahí cualquier mortal puede. No, totalmente. Por ejemplo, también con uno de los entrevistados es Pablo Nigro, que es el psicólogo de Marcelo Gallardo, en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, hablando de eso justamente, ¿no? Yo le decía, bueno, Mascherano me comentaba que uno con Marcelo aprende todos los días, y claro, él de su parte de psicólogo me decía, bueno, ¿cuánto tiempo un jugador puede aprender todos los días en el alto rendimiento? Si nos llega un momento en donde, ¿qué es lo que le suele pasar a Marcelo en las segundas temporadas? Además, ¿no? Que genera un desgaste, un hastío. Vos, si uno se pone a ver, las primeras temporadas suelen ser muy buenas y después hay un bajón grande que se puede explicar un poco en eso, ¿no? Porque él me decía, ¿cuánto tiempo uno puede en una máxima exigencia estar aprendiendo? Llega un momento en donde, entonces, eso, analizarlo desde diferentes aristas, profundizar en ese tipo de conceptos, me parece también bueno, pero como marcás vos, yo lo que le pregunto a la gran mayoría, lo que le pregunté es eso, es esa exigencia extrema, hasta qué punto es buena, hasta qué punto es negativa, qué practicidad, qué tan pragmáticos son los entrenadores para no tener justamente esa línea de Marcelo, que yo creo que es lo que más se diferencia en la mayoría de los entrenadores, en ese famoso morir con la suya, que tiene sí su parte poética, heroica, pero que me parece que en el fútbol de hoy es difícil mantenerlo, ¿no? Hay que tener un pragmatismo, sí, con una línea, como lo tiene la gran mayoría, como lo tiene Gallardo, como lo tiene Nelson Vivas, que lo ama Marcelo y ya conversamos, y estuvo con el Cholo y tiene yo creo que hoy en día me parece que en la vida en general, ¿no? Y bueno, y Marcelo, ¿qué es lo que lo hace también ese personaje, como decís vos, que algunos lo odian y otros lo quieren? Que el tipo es lo que es y le gusta a quien le guste, ¿no? Pero bueno, en el fútbol no siempre eso es redituable muchas veces. ¿Cuánto te llevó, qué tiempo te llevó hacer el libro? Me dijiste, fue con paciencia, son muchas entrevistas, pero aproximado entre la idea, entre las entrevistas y obviamente todo el proceso. Y más o menos un año y medio, 2 años, como decís vos, ¿viste? Tenías que coordinar con los protagonistas. Primero que te den bola, vos sabés muy bien, ¿no? Podés, o sea, me acuerdo, mirá, que la primera entrevista la hice con Jorge Almirón,
que también Jorge después pegamos una amistad, me invitaba a comer a su casa, pero es un tipo muy cerrado en cuanto a, digamos, que no es fácil y me costó bastante poder entrarle. Fue la primera entrevista que hice, que me acuerdo que charlamos como 2 horas ahí en Puerto Madero y no grabé apreté mal y no grabé la nota. Llegué a mi casa. Le digo, Jorge, mira, te agradezco por todo, divino, pero la verdad me dice, vení mañana que lo hacemos de nuevo, un fenómeno. Bueno, o sea, ya arrancó como decir, bueno, no hacemos nada, porque ya la primera nota, desastre, porque no, fenómeno, Jorge, me dijo, venir el día siguiente que la hacemos de nuevo, la volvimos a grabar, y bueno, y después sí, ir contactando, con, no sé, me acuerdo de Cassés en ese momento estaba en Defensa y Justicia, ir al predio allá a Varela, Nelson Viva estaba en Estudiante, ir a Citibel. Me acuerdo, no sé, Bacedas en ese momento al técnico de Vélez, ir allá a la Villa Olímpica, con Pellegrino que estaba en España, hablas por teléfono, con, bueno, un montón de personajes que, bueno, como digo, con paciencia, ¿viste? Y sin tirar la toalla, porque no es fácil llegar a muchos. Hoy en día me sorprende cómo uno pudo, gracias, no sé, al universo, ¿no? Que se dio de que en ese momento la gran mayoría se mostró predispuesto, y bueno, así que el proceso fue más o menos de 1 año y medio, 2 años. Tiempo prudencial que te llevó para poder hablar con todos, ¿no? Sí, no, aparte uno ya se desboca, me acuerdo que la editorial me dijo, esto es inviable, o sea, el libro tiene, creo que, no me acuerdo ahora, pero como 400, tiene bastantes páginas para ver, es un libro deportivo. Yo lo había mandado con, no sé, 700 páginas, una locura, me dice, esto no lo puede leer, o sea, es imposible. Uno, claro, se empieza a desbocar, entonces bueno, tuvo que achicar mucho, cosas que cuando lo ves, decís, sí, esto es, viste, uno se empieza, es interminable, pero sí, uno sobre la marcha lo iba armando y demás, así que creo que, como digo, uno a veces lo deja fluir y como vos decías, ¿no? Antes de cámara a veces uno se sienta y puede tener una temática, pero dejás que fluya. Acá lo mismo, muchas veces uno tiene que dejarlo correr, así que sí, hoy lo veo a la distancia, porque en ese momento aparte era muy joven, yo cuando lo arranqué tenía 21, 22 años, o sea, también hoy ves, ¿no? A la distancia, la humildad de tantos entrenadores, de brindarte 2 horas, 3 horas de su tiempo a un pibe, que yo no es que trabajaba en ese momento en Canal 13, o sea, era una persona, entonces también valorar la humildad, la paciencia, y que a la larga también, me acuerdo que el Gallego Méndez, como que él me terminó agradeciendo la charla mía, porque son tan apasionados, tan futboleros, ¿viste? Que vos le tirás la lengua, le va y empiezan a hablar. Y te termina agradeciendo la voz, ¿viste? Totalmente al revés. Pero sí, no, una experiencia hermosa, la verdad, muy, muy linda. Bueno, pasamos a otro que es de los personajes, ¿no? Personajes en el buen sentido del mundo futbolero, lo decía Bruno recién. Marcelo Bielsa en la elite, en el fútbol elite, y Hugo Tocali en la formación, ¿no? Que son 2 cosas importantes y en el cual Argentina yo creo que se diferencia del resto del mundo. Hugo Tocali ha sido para, no sé si la gran mayoría, pero muchos jugadores que han sido de elite y que hoy son leyenda y que están, ¿no? En la memoria de todos. No, totalmente, sí, totalmente. Bueno, de hecho, Marcelo, sus comienzos, que también parte del libro es la parte formativa, ¿no? Del Bosque siempre dice, gané una Champions, un Mundial, pero mi mejor época, la que más disfruté, fue cuando trabajaba en las inferiores, ¿no? Creo que ahí hay una magia increíble. Marcelo salió de ahí, bueno, que también, por eso ya falleció Jorge Grifa, otra eminencia, también participa en los 2 libros. Y Hugo creo que es el gran ejemplo, vos decías, ¿no? Marcelo a nivel elite y quizá Hugo más pero porque no quiso, porque siempre priorizó a su familia, porque si no, él podría haber tenido la carrera de Peckerman, haber estado en selecciones mayores, pero él siempre priorizando a su familia, priorizando el trabajo, digamos, del día a día en diferentes clubes. Creo que eso también a mí me resulta un personaje entrañable por eso, porque Marcelo, ese tipo de personajes son tan, viste, como uno los ve, y Hugo es sentarse acá y es, viste, lo más simple que hay. Lo más simple que hay, y de hecho, no para hacer comparaciones, porque José Peckerman fue lo más grande que hubo, creo que él encabezó el proyecto más enriquecedor y superador que tuvo la historia del fútbol argentino, que fue ese proyecto de fútbol formativo. Pero cuando uno habla con Gaby Milito, con Aymar, con el otro, todos te van a decir Hugo, ¿por qué? Porque lo mismo, José quizá es como, no sabés, viste, querés con el teléfono y quizá tenés que comunicarte a través de la mujer o esto, y entonces vos lo llamás a Hugo. Me acuerdo el gringo Heinze también cuando estaba en Vélez, che, tengo tal problema con tal pibe, Hugo, o sea, es increíble lo que lo quieren.
Y bueno, quizás fue más sencillo de hacer porque, bueno, justamente al estar haciéndolo con una persona como él, era mucho más fácil entrarle a los personajes, ¿no? Por ejemplo, uno ha ido al predio de AFA a entrevistar a Scaloni, a Aimar, a tantos otros protagonistas, porque, bueno, uno ya venía, aparte... Martín Tocali es el entrenador de arquero de la selección, bueno, el que un poco descubrió, ¿no?, la selección al Dibu, así que también fue muy enriquecedor. El libro es un poco más chico, pero también tiene muchísimos protagonistas y ahí sí apunta más a, como dice el nombre, ¿no?, a fútbol y docencia, cómo a través del fútbol se pueden educar tantísimos valores, ¿no? Y cuando uno escucha hablar a Maxi Rodríguez, a Pablo Zabaleta, a Mascherano, a Gaby Milito, al Cucho Cambiaso, todo lo que hoy está en la selección, Scaloni, Aimar, uno ve que son gente que está realmente capacitada para afrontar la vida, no solamente para hablarte del fútbol. Y eso la gran mayoría te reconoce que fue por este proceso de José, de Hugo, de Miguel Ángel Tojo, del profe Urtasun, de todos los que conformaron, pero yo creo que si bien José era el central y fue para mí lo más grande que hubo, yo creo que la cercanía que tenía Hugo hasta el día de hoy lo hace ser, yo creo que sin duda, de los tipos más queridos del ambiente del fútbol y un fenómeno total. Bruno, te sumo a vos también, que estás en la parte formativa, es algo, ¿no?, de lo que apunta la academia. Exactamente. Apunta a una formación integral, a los valores, a transmitir eso, a primero generar gente del bien, digamos, para nuestra población, y después, si trasciende a un jugador de fútbol, mejor todavía. Ya las estadísticas te marcan que hay que apuntar siempre a priorizar lo humano por sobre lo deportivo. ¿Qué quiere decir esto? De no excluir a nadie. ¿Por qué? Porque de la enorme masa que juega el fútbol, mínimamente son los que llegan, y más mínimo todavía son los que se mantienen. Entonces, vamos a formar a todo el mundo y trasciende a alguien, mejor todavía. Vamos a hacer un proyecto que también no le ponga el techo a nadie, ¿tá?, que también sea equitativo en ese sentido y que a la vez permita al resto de la masa seguir creciendo, tanto deportiva como humanamente. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante, y traer a dos personajes, vuelvo a decir personajes en el buen sentido, queridos del fútbol, en este caso, bueno, Hugo Tocali y José Peckerman, que como decimos también van de la mano, ¿no?, con ese gran proyecto de juveniles que tuvo Peckerman. Una infidencia, perdón que lo cuente, estaba en el 97, el Mundial de Malasia, yo creo que fue la selección juvenil, sacándola de Maradona del 79, ¿no? Pero que todo el mundo hablaba de esa selección, ¿no? Y fíjate vos que la selección de Scaloni, que hoy es el técnico de la selección argentina campeona del mundo. Sí, no, totalmente, por eso hay una coherencia muy grande. Y también, bueno, justamente dos personajes que tenían, más allá después de gran fracaso, obviamente, el rotundo fracaso lamentablemente de Marcelo en el Mundial del 2002, donde siempre también entra la parte que un poco lo hace también ese personaje como tan, ¿no?, para analizar, desde que siempre esa mala suerte que a veces un Mundial que cualquier equipo con un empate, una victoria o una derrota puede pasar de ronda. Bilardo en el Mundial del 90, que llegó a la final, terminó tercero, en ese momento pasaba un tercero y terminó llegando a la final. Entonces siempre también esa cosa de Marcelo vinculada, era un equipo extraordinario en el 2002, pero bueno, digo que había un proyecto de inferiores a primera, a la mayor, no es como hoy, viste, que en los últimos años que estaban los pibes de las juveniles, pero nunca llegaba uno después a la mayor. Había un proyecto realmente, y lo cuenta Hugo y demás, venían de todas partes del mundo a ver al predio de AFA, a ver cómo trabajaban, porque había un proyecto muy pero muy grande. Que, como decís vos, aparte del buen comportamiento, del fair play que siempre priorizaron, que ellos decían al principio la prensa nos mataba, diciendo que estábamos formando chicos para el colegio porque priorizábamos el juego limpio, y todo va de la mano, ¿no? Todo va de la mano, se puede jugar bien siendo leal, se puede ganar siendo honesto, que a veces no, en Argentina confundimos. Medio contradictorio a veces, ¿no? Exacto, confundimos. Yo creo que ellos demostraron eso, que se puede llegar a lo máximo manteniendo la humildad, los valores, educando personas, y el tiempo es lo
lo que termina dando, más allá de los títulos puntuales que ganaron todo, es lo que termina dando es el tiempo, ¿no? Como me decía Pablo Zabaleta o tantos otros, ¿no? Valores que ellos me inculcaron a mí cuando yo era chico, yo hoy se los inculco a mis hijos. Algo más claro que eso de la marca que dejaron en ellos como persona es imposible, ¿no? En lo personal y ya, a ver, el Damián en persona, saliendo del periodista, ¿cómo se sintió al hacer todo esto? Porque te relacionaste con figuras grandes del fútbol. Sí, totalmente. La verdad que yo creo que uno trata y es lo que quizás genera esa sinergia de no, o sea, sentarte con alguien y sabiendo, por supuesto, que el otro es 1000 veces más que vos en un montón de aspectos, pero de tomarlo como uno más, en el sentido creo que eso al otro le termina gustando, o sea, no viste, adularlo y demás. Entonces, en ese sentido nunca fui cholulo, o sea, jamás, nunca. Entonces, yo creo que al otro le termina quizás gustando eso, ¿no? Porque es como que lo humanizás y desde la humildad y el respeto uno puede, entonces eso, quizás uno genera esa naturalidad de poder charlar con la otra persona sabiendo de que realmente el importante es el otro y uno es simplemente justamente lo que está intentando es resaltar la figura del otro. A veces te cuesta porque hay entre los dos lados del periodismo o el personaje una rispidez muy grande. Entonces, bueno, cuando el otro logra que en realidad vos lo que buscás es justamente es resaltar la figura de esa persona, creo que se termina sintiendo cómodo, pero en general no es que, viste, que termino algo y digo, uy, viste, esperá que voy a filmar para mostrar con quién estuve, no cero. O sea, de hecho yo me reuní con José, con Peckerman, cuando hice el libro con Hugo y demás, una persona, entonces yo sabía que lo último que podía hacer era pedirle una foto, o sea, lo último, porque te iba a decir, mirá, ahora cómo lo va, andás a ver qué pone, o sea, uno tiene que saber, o sea, ni una palabra de lo que charlas ahí, si ese no, todas esas cosas creo que son las que terminan, viste, haciendo que el otro, por lo menos, si te ve después por alguna, sí, este es el pibe, sí, bueno, eso, así que, pero nunca fui cholulo, así que más allá del aprendizaje total y el enriquecimiento absoluto, después no deja de ser eso, una charla con alguien que puede ser también, como otro de los proyectos que yo hago y demás, puede ser el jefe de cardiología de un hospital, o sea, que sale a la calle y no lo conoce absolutamente nadie. Para mí me genera la misma